Hemos tratado varios temas en esta introducción y por supuesto hay otros más en nuestra política por desmenuzar. Para ello hemos invitado a Víctor Quijada, analista político que ya está con nosotros. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Empecemos por lo primero que hemos tratado en esta introducción, que es el tema de las izquierdas, ¿no? Una alianza que finalmente le ha salido carísima a Verónica Mendoza y a Nuevo Perú, que ha perdido varios de sus más destacados cuadros. Bueno, en primer lugar, lo que hay que mencionar es de que siempre la coyuntura política se ha estado dando justo en estos tiempos de feriados, ¿no? De semanas largas, porque así se ha estado dando, ¿no? Las noticias. Lo segundo, de que sí, realmente aquí ha habido una resta total por parte del señor Cerrón al tratar de aliarse con Verónica Mendoza y Judy Simons. Y del lado de Mendoza de aceptarlo, ¿no? Sí, también, ¿no? Pareciera bueno, es un su acto... desesperación, porque ella no tenía inscripción, ¿no? No tenía inscripción, ¿no? Pero también yo creo que recurrir a ese tipo de recursos para poder, de alguna manera, alcanzar el poder es lo mismo que hace la derecha a través de los vientres de alquiler, ¿no? Es buscarse una persona que tenga partido. Ahora, tampoco está tan vigente ahorita su postura, ¿no? Porque hay que recordar que el señor Judy Simons también está siendo investigado por el caso Odebrecht, que incluso en una de las declaraciones, no se sabe si es que es Ken o Yehude, ¿no? Quien es el encargado de recepcionar los temas de allá del norte, ¿no? Sí, bueno, Barata dijo los dos, ¿no? Claro, no se acuerda, ¿no? Dijo que no se acordaba, pero ahí hay una situación... No, dijo que no se acordaba a quién pertenecía el codinome Zipán, pero que a los dos le había dado, a los dos le había dado. Claro, sí, hay una situación ahí que se tendrá finalmente, que resolver. bueno, versión que se tendrá que comprobar, pero por lo menos los pone en entredicho, ¿no es cierto? Sobre todo a Yehude Simons, y eso también es parte de lo que le ha costado finalmente perder valiosos cuadros a Nuevo Perú. No sé si vuelvan después de esto, porque Yehude Simons también era parte del problema, de los cuestionamientos que ellos ponían para finalmente tomar la decisión de salir del partido. En política siempre se puede en cualquier momento plantear alianzas, ¿no? Hemos visto desde hace muchos tiempos, por ejemplo, ver Odría, que persiguió alguna vez al APRA, claro, después en una foto en Panamá, después aliados, después que incluso lo llevaron al golpe de Estado, Velasco cuando le dio el golpe de Estado, cuando hubo esta alianza afro-odrista, ¿no? Por lo tanto, en política no existen enemigos, ¿no? Lo que existe son conveniencias y alianzas que en cualquier momento se pueden conformar, ¿no? Entonces, aquí yo lo que veo... ¿No crees que deben guardar ciertas formas? Por ejemplo, aliarte con una persona que tiene una condena consentida ya no es demasiado, no es cruzar la línea. Bueno, hay una situación que realmente hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque a veces el Poder Judicial trata de... sobre todo cuando los temas se politizan, hay una situación ahí que realmente en el caso del exgobernador de Junín, el señor Cerrón, aún tiene, o sea, no está consentido porque él seguramente presentará su casación ante la Corte Suprema, ¿no? Pero de todas maneras, el hecho de que dos instancias te hayan condenado por un tema de corrupción, hay realmente que tener bien claro, ¿no? Cuál es realmente el grado de participación que tenía el señor y sobre todo no mezclarse, ¿no? Porque ahorita con todo esto de la lucha contra la corrupción se contradice y sobre todo la izquierda que tanto se raja las vestiduras, ¿no? Hablemos de eso. ¿Cuánto va a afectar a los partidos que han sido atravesados por el caso Lava Jato políticamente a la hora de presentarse a las elecciones? Fuerza Popular se va a presentar el APRA también, que tienen personajes en su interior que están en investigación, están presos, etcétera. ¿Cuánto crees que valore eso la población ahora, en esta coyuntura, para las elecciones de enero? Bueno, aparentemente hasta el momento los únicos que han pasado la valla electoral, de acuerdo a la información que yo tengo, son 3 partidos, ¿no? Que es Fuerza Popular, está el Partido Morado y Acción Popular, ¿no? Los demás están por debajo del 5%, pero hay que recordar que existe más del 30% de indecisos aún, que a última hora van a decidir. Entonces, el peruano generalmente vota por emoción, ¿no? Es un índice latinoamericano, ¿no? Y lo segundo es que la gente olvida bien rápido en este país, ¿no? Y esto pues nos ha llevado a casos... ¿Tan rápido como de aquí a enero? Yo pienso que sí, porque bueno, la situación del hecho de que se habla tanto de la corrupción
y hay estadísticas, hay índices que de repente no se muestran mediáticamente, que la gente incluso dicen, ¿no?, que no es realmente que le importe la corrupción o no, ¿no? Hay una situación, ¿no?, que a veces los medios tratan de vender, pero respecto a la estadística real no se muestra, ¿no? Y tenemos casos de muchos alcaldes, gobernadores regionales, por ejemplo, el mismo señor Cerrón que estábamos hablando, que han sido cuestionados mucho antes por temas de corrupción y de mala gestión, y que sin embargo ahorita son autoridades, ¿no? Y más reciente hemos tenido el caso del señor García, tenemos el caso del señor Fujimori mismo, ¿no?, de Fuerza Popular, que incluso ha tenido en control el Congreso hasta hace no mucho, ¿no? Entonces, acá hay una situación que yo creo que va a ser una elección bastante particular, que va a depender mucho de las cabezas de lista de cada lugar electoral, por ejemplo, de Lima, quién va con el 1, en Junín, quién va con el 1, en Arequipa, quién va con el 1, porque es el que va a representar a ese departamento. Y lo segundo, de que va a votarse más por la persona que por el partido, ¿no? Y que va a ser, ya con toda esta situación que se ha venido diciendo de la corrupción, de falta de capacidad de gestión, entre otros, yo creo que también se va a valorar mucho la capacitación, ¿no? Va a ser una elección anormal, que hay que recordar que se aplican dos criterios, ¿no? La cifra repartidora respecto a superar la valla, porque solamente van a tener representantes aquellos que superen el 5%, y el voto preferencial, en cuanto superen la valla, recién se va a repartir entre los más votados, ¿no? Entonces, lo que sí puedo observar es de que no va a haber un Congreso con mayorías, lo cual nos puede llevar incluso a pensar en un escenario parecido a lo que veníamos viviendo, ¿no? Porque si vamos a tener otra vez a Fuerza Popular, posiblemente al APRA, porque hay que recordar que al menos se están tratando de renovar, lo cual es muy importante, en parte al menos. Acción Popular mismo, que vuelve a tomar protagonismo a nivel nacional después de mucho tiempo. El Partido Morado, que va a ser un nuevo, va a presentar nuevos candidatos, ¿no? Pero también en general hay muchos voceados que ya han sido autoridades o que ya han tenido cierta experiencia en la política. Realmente nos lleva a pensar de que no vamos a tener mayoría en este Congreso. Lo importante sería que dejen gobernar al menos, ¿no? Escuchaba a Saavedra del CPI hace unos días en una entrevista en la radio, y él decía que calculaba entre 10 o 12 grupos o bancadas que iban a acceder, que así de atomizado iba a estar el Congreso. Yo he calculado por lo menos 15 bancadas. 15, tú vas más allá. De 24, sí, pero eso se puede ir reduciendo dependiendo en cómo vamos, porque hay que recordar que aún está pendiente, lamentablemente se admitió esta demanda del Tribunal Constitucional, y como va a haber un pronunciamiento sobre el fondo, tranquilamente, ya como han autorizado que el señor Lachet tiene esa capacidad para obrar, puede presentar una medida cautelar mañana solicitando se suspenda la convocatoria de elecciones en vista que va a haber un procedimiento sobre el fondo, ya no sobre la forma, sobre el fondo, porque puede ser que en enero el Tribunal Constitucional determine que está mal disuelto, que es inconstitucional la disolución, y por lo tanto tendría que volver a este Congreso. Entonces, ¿Tú crees que vaya por ahí la decisión? Para mí es 50-50%, sí, ¿no? Porque si es que ellos hubieran aplicado la ley... ¿No es una señal que le hayan dicho no a Olaechea sobre su medida cautelar por la disolución? Para mí también hay una contradicción, ¿no? Porque admiten la demanda, pero sin embargo rechazan la medida cautelar, ¿no? Hay una situación totalmente contradictoria, que el cual yo cuestiono, porque hace mucho tiempo que nuestro sistema de justicia en general viene actuando por la presión mediática, o porque salen personas en su mayoría a opinar sobre un determinado tema. A eso se ha debido yo pienso que no debió ser aceptado, porque el artículo 109 del Código Procesal Constitucional claramente establecía que no había esa capacidad. Pero bueno, ya se admitió, ¿no? Entonces, si va a haber un procedimiento sobre el fondo, porque hay que recordar que la medida cautelar lo que establecía era el cese de la disolución del Congreso. Así es, exactamente. Y como primera pretensión. Retrotraer como estaba antes. Pero no se está hablando nada de la suspensión de las elecciones. En cambio, ahora que se ha admitido, y como era un procedimiento sobre el fondo, puede ser que a puertas de que hay un peligro en la demora, se pueda simplemente suspender esas elecciones o postergar, ¿no? Hay otra cosa que abona en favor de que las cosas sigan su curso. El Tribunal Constitucional... sobre el caso de el elegido tribuno, al cual le dijeron no, dijo que ese caso lo vea el próximo Congreso. Claro, y eso sí tiene bastante sentido, ¿no? Porque hay que recordar de que la forma en cómo había... Claro, hay temas administrativos internos, ¿no?, respecto a cómo se eligió, respecto a estos votos viciados, estos votos que no existieron. Claro. Entonces hay recursos que tiene que resolver todavía este Congreso entrante para determinar si es válida o no es válida su elección. Y en base a lo que el Congreso nuevo determine, ahí recién pues verá si se admite o no se admite a este señor, que dicho sea de paso,
hay muchas cuestiones ahí, no solamente respecto al tema, profesionalmente es una persona muy capaz, pero por ejemplo se le cuestiona el hecho de haber sido abogado de muchas de las empresas que tienen casos en dirimirse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la predictibilidad? ¿Cuál es la imparcialidad que podría tener este tipo de magistrado, ¿no? Sí, más de los cuestionamientos al propio Ortiz de Ceballos, yo me refería, si ya le dijeron a Lechea y a su cautelar, no vamos a admitir esto que tú pides, que es frenar la disolución del Congreso e ir para atrás. Y le dicen a Ortiz de Ceballos, tu caso lo va a ver el siguiente Congreso, ya aceptando que va a haber un siguiente Congreso, pues está más o menos pintando el camino hacia que las cosas van a seguir ese curso, ¿no? Y de repente el pronunciamiento va más por medidas o acotaciones de la norma y de la ley y de la Constitución a futuro, ¿no? Aplicarse a futuro. Yo creo que no necesariamente, porque si el Congreso vuelve, el Congreso disuelto que puede regresar también lo puede ver, porque hay que recordar que hay impugnaciones presentadas, ¿no? Entonces, sea un nuevo Congreso o el Congreso que ya existía, simplemente va a tener que dirimir y continuar incluso con la reforma que está pendiente de la ley orgánica y también sobre la elección de los magistrados que faltan, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Y esperemos que sea pronto, ¿no? Que el Ejecutivo pronto presente su ponencia frente al tribunal y el tribunal empiece a dirimir, ¿no? Hay 30 días, de acuerdo a lo que establece la norma, para poder contestar la demanda. De ahí se tiene aproximadamente otros 30 días más para fijar audiencia. Yo pienso de que si es que ya le han legitimado la posición de poder demandar al presidente de la Comisión Permanente de la ICHEA, él simplemente ahora tiene esa legitimidad para poder presionar o exigir, porque va a haber un procedimiento sobre el fondo, sobre esta situación, ¿no? Que puede presentar una medida cautelar, ¿no? Que incluso le ha hecho caer en error al procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros porque denunció por usurpación de funciones. Sin embargo, esta situación de admisión de la demanda hace caer toda esta tesis que ha estado el Ejecutivo sosteniendo. Sin embargo, hay que respetar, hay que saber, pues todos nosotros los ciudadanos, de que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, ya es el control constitucional y es, en este caso, el tercero dirimente. Por eso era necesario, ¿no? Además, un pronunciamiento, ¿no? Porque finalmente estábamos en esa disyuntiva entre sobrepasó sus competencias constitucionales el presidente o no. Y era una duda que quedaba flotando. Si el tribunal sale y dice sí o no, pues ya la duda se disipa, ¿no? Esperemos nomás que se actúe con la probidad necesaria y sobre todo no cayendo en presiones mediáticas, políticas, porque realmente aquí lo que se debe salvaguardar es la interpretación del derecho, ¿no? Y esperemos, hay que recordar también que lo bueno o lo ideal para el Ejecutivo sería de que se diga infundada la demanda, pero yéndonos al otro escenario, si se declarara fundada la demanda, tendría que volver el Congreso. El presidente actual tendría que ser denunciado, ¿no? Vacado, ¿no? Porque es una infracción constitucional y el Congreso que regresaría, en este caso, no me cabe la menor duda que no lo va a presentar y lo va a vacar. Entonces, yo creo que más bien esta situación a los ciudadanos genera cierta preocupación e incertidumbre y que pienso que los miembros del Tribunal Constitucional, como cualquier órgano de justicia, debe escuchar primero a la sensación de la población. Y porque la ley no se tiene que ver necesariamente cuadriculado, ¿no? La ley sirve para satisfacer supuestos derechos de la ciudadanía, ¿no? Es una forma de servir a la población y no a veces tratar de interpretar, a veces los abogados muy a rajatabla, que generan este tipo de hechos, ¿no? Y no solamente lo vemos en esto, lo vemos cuando, por ejemplo, no dan detenciones a personas que cometen delitos, cuando no se le da cárcel, y tantas cosas que hemos visto en temas de corrupción, a raíz de, por ejemplo, los CNM audios. Entonces, la ley nunca va a estar por encima de la población, ¿no? Hay que recordar que la ley sirve para satisfacer a los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿crees que además se vaya a generar algún tipo de duda o problema si es que el Jurado Nacional de Elecciones no define si es que los que han sido disueltos, los congresistas que han salido del Congreso, pueden o no presentarse ahora? Porque, por ejemplo, en el APRA dijo Mauricio Mulderray con el número 1 en Lima, y hay varios congresistas, ex congresistas, que pretenden presentarse,
Y hasta ahora el jurado no dice nada, parece que va a esperar a las tachas. Sí, efectivamente el jurado ya dijo de que no, mientras que alguien no lo pida, no va a pronunciarse y que esto seguramente ahora en el procedimiento, que es bastante breve, porque hasta el 17 de noviembre nomás hay para presentar candidaturas y hasta la primera semana de enero para ver todo este tema de las tachas. Claro. Hay que recordar, ese es el calendario muy breve, muy corto. Y que deberá pues ser resuelto por los jurados electorales especiales en primera instancia y en última instancia el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, que dicho sea paso son inimpugnables sus resoluciones. Ahora, en mi posición es de que no sería viable, ¿no?, de que puedan reelegirse o volver a postular a aquellos que han sido disueltos, porque como ya bien lo he mencionado en anteriores oportunidades, la resolución, el decreto supremo que establece la disolución del Congreso, se establece la revocatoria y destitución, mejor dicho, de los que han sido hasta hace no mucho congresistas. Entonces, la lógica que se sigue en el Estado, sea un funcionario servidor que entra por elección popular o sea un funcionario servidor que entre a raíz de un concurso, cuando a ti se te destituye, se te vaca de un cargo funcional, simplemente no puedes volver, ¿no? Y no solamente en el caso de los congresistas, porque hay una ley que se aprobó vía referéndum respecto a la no reelección, sino por esta lógica que se sigue dentro de la función pública. Es decir, si a ti se te destituye, porque desde el punto de vista legal y también porque había claramente un tema político, social, de falta de legitimidad, falta de representatividad, temas de acusaciones que todos ya sabemos, simplemente no puede volver a postular. Entonces yo pienso de que el jurado bien va a ser en su momento establecer esta situación, ¿no? Ahora, pero ya con el proceso corriendo, ¿no? Eso... No es el escenario ideal porque realmente hasta el momento el señor Mulder, entre otros, van a poder postular. Mi posición, por ejemplo, respecto al señor Mulder, es una persona que es cuestionada, pero hay que recordar que muchos de los apristas que ahorita son odiados han aportado mucho al Congreso, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del proyecto de ley y cómo debe ser un funcionario, ¿no?, o un congresista, ¿no? Yo pienso de que hay muchas personas que sí no pueden meterse a todos en el mismo saco. Hay que ver objetivamente la situación, independientemente de que te caiga bien o mal una persona, pero del punto de vista de que si puede volver o no a postular, yo pienso que todos los que han sido disueltos no pueden volver a postular. No ahora, y sí en el 21, tampoco, no ahora y tampoco en el 21. Tampoco, porque ahorita estamos hablando de una destitución y vacancia del cargo, ¿no? No puedes volver a un cargo que se te quitó, que se te revocó. El otro tema es si es que puedes volver a postular para las siguientes elecciones de 2021, siempre y cuando no haya esta famosa constituyente y todo esto de lo que la izquierda viene hablando, porque hay que recordar que tranquilamente vía referéndum o vía dos legislaturas acortadas puede haber una reforma constitucional que incorpore una disposición transitoria. Pero con esa atomización que tú hablabas del Congreso, pronosticabas hasta la posibilidad de 15 bancadas, ¿tú crees que haya número como para poder hacer reformas constitucionales, los 87 votos? Puede ser que muchas de las bancadas pues también al fin y al cabo terminen coincidiendo en esa Pero en esa más allá de las izquierdas, ni el centro ni la derecha quiere cambios constitucionales, por lo menos una constituyente, ¿no? Que es un paso más allá incluso, porque las reformas se pueden hacer dentro de un Congreso normal. Sí, bueno, efectivamente hay una situación, pero hay que recordar que para hacer un cambio, al menos referéndum, se requiere solamente mayoría simple para convocar un referéndum, ¿no? Y estamos hablando de la mitad más uno, ¿no? Entonces, no sé si habrán algunos partidos que al fin y al cabo se terminen convenciendo por esta situación, ¿no?, que nos ha llevado a todo este escenario de crisis y que incluso es materia de una actualmente demanda de competencia, ¿no? Pero bueno, si es que no ocurre esta situación y si terminan alargándose un año más los que dicen que un año y medio se van a quedar porque la constituyente es solamente 2 años, de ahí ya recién habría elecciones, hay que recordar de que, sin embargo, entre un escenario de elecciones 2021, no podrían postular. ¿Por qué? Porque hay una ley clara de no reelección por un periodo completo, ¿no? Por lo tanto, no sería viable ni en estas ni en las que vienen, ¿no? Esa es mi posición. Ya para el 26 sí. No, claro, obviamente ya estamos hablando de dejando un mandato, se puede volver a reelegir, ¿no? Ahora, también hay otra situación, ¿y sabes por qué yo planteo de que es posible algún tipo de reforma constitucional? Porque muchos de los partidos van a plantear esta situación, que seguramente aún no es hecho mediático, pero es este tema de la bicameralidad, que es un tema que quedó pendiente, ¿no? Entonces, esa podría ser la salida. Bueno, de fue muchos. Referéndum y la población le dijo no, ¿no? Claro, pero con la salvedad de las circunstancias que se dio, ¿no? Que iba pero hablando así desde el punto de vista político, legalmente se puede hacer, porque ya se ha visto de que se puede hacer plantear reformas constitucionales, está regulado en el artículo 106 de la Constitución. Claro, políticamente decir vas a ir en contra de lo que en referéndum
determinó la población. En parte Entonces, ¿para yo qué no lo fuiste comparto, porque no creo que muchos de los que ahorita están postulando solamente entren por año y medio, ¿no? Yo pienso de que si es que van a entrar y de alguna manera el Ejecutivo lo van a dejar, si es que quiere que lo dejen trabajar, algo tiene que haber a cambio, ¿no? Porque estamos hablando de política. ¿Tú crees que levantará, por ejemplo, el tema de la reelección? No creo que sea que se levante la reelección, porque ya se ha dado que no es viable, pero sí vía bicameralidad, ¿no? Para que a estos que entran año y medio les permita postular. Entonces ahí es donde se abre la puerta de posibles reformas constitucionales y que dependiendo de la coyuntura y de la eficiencia que el Ejecutivo trata, por ejemplo, a raíz del discurso último de Vizcarra, que ha planteado 5 situaciones o por lo menos tratar de impulsar el crecimiento económico. Suponte de que no se llegara a esas metas y que se generara otra vez un escenario de crisis, ya no solamente política, sino económica, puede ser una salida el tema de seguir el tema de político, ¿no? Sobre el tema de una reforma constitucional a la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que la izquierda tanto quiere. Darles un caramelito, dices tú, para que ante una posibilidad de inestabilidad te traten bien. Exacto, y hay que recordar que este Ejecutivo se ha movido más desde el punto de vista populista de corto y a corto plazo que de temas de gestión eficientes, y eso se plasma en la gestión directa de tener a gobiernos subnacionales por debajo del 30% de ejecución presupuestal y nacional al ajuste 50%, y eso si no se ponen a transferir a los otros. Sí, ¿no? eso es dramático. Claro. Y de alguna manera la población lo ha percibido así, ¿no? Porque estaba en 75% de aprobación, exactamente después de la disolución del Congreso. Ya la última encuesta estaba en 70, había caído 5 puntos. ¿Cuánto crees que dure la emoción, la luna de miel respecto a la disolución, y cuándo ya la gente empezará a exigir resultados? Yo pienso que a raíz de que se incorpore este nuevo Congreso, ¿no? Si es que no se llegan a frustrar las elecciones y tenemos un escenario en donde pareciera que ahorita todo va en contra del Ejecutivo porque bajan las encuestas, le admiten la demanda, para mí es negativo. Le aprueban la licencia. ¿Crees que es un revés para el Ejecutivo la admisión de la demanda? Sí, yo pienso que sí, porque si es que el Tribunal Constitucional no hubiera querido generar este escenario de incertidumbre legal, hubiera sido simplemente claro improcedente en la aplicación del artículo 109, ¿no? Entonces, porque el hecho de que haber un proyecto del fondo, no sabemos si va a ser sí o no, o sea, para mí es 50 y 50, entonces no se sabe lo que puede pasar acá hacia futuro. Podría ser un sí pero no, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Sería un sí pero no siempre y cuando se pronunciara después del 26 de enero, ¿no? Porque puede ser fundada la demanda y a lo más tendrá un derecho de indemnización y se ha sustraído la materia, ¿no? Que podría ser la otra situación que podría darse, ¿no? Ahora... O que no se pronuncie directamente dando un sí o un no, sino diciendo de aquí para adelante la confianza se plantea solamente en estos términos, no cabe interpretaciones fácticas de acuerdo a la dación o no de la demanda, pero no hable directamente del caso. ¿Crees que es posible? Es posible también una respuesta de ese sentido, ¿no? Pero dejaría aún más abierto, digamos, la herida, ¿no? Porque ahorita estamos full polarización, no hay una posición enmarcada, porque bueno, había solamente un precedente del Tribunal Constitucional que hablaba sobre la cuestión de confianza, y la Comisión de Venecia ha dicho que no hay límites también para presentar cuestión de confianza. Sí sería importante que el Tribunal Constitucional lo defina al fin y al cabo, ¿no? ¿Tú crees, antes de irnos al corte, Víctor, tú crees que la población lo está sintiendo así? ¿O sientes que la calle está como que tranquila en sus cosas? Yo pienso que hasta después del 26 de enero recién se va a ver la situación, ¿no? Ahora, al menos de lo que el Ejecutivo ha mencionado en su último discurso, en el discurso del presidente, básicamente ahorita es el enfoque el tema del crecimiento económico, ¿no? Porque esta ralentización que se ha dado ha sido a raíz de temas políticos. Entonces, hay que recordar que ojalá que en el Perú no ocurra lo mismo que pasó en Brasil. O sea, cuando reventó el Lavajato, la crisis política lo lleva a una crisis económica. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos llegar, porque si la crisis política se agudizaba más y no se disolvió el Congreso, podríamos haber llegado ante una crisis económica. Ahora, para nosotros no caer también en la ineficiencia en cuanto al tema de gestión pública, se requiere ejecutar los presupuestos, hacer gasto público. ¿Crees que el Ejecutivo tiene esa capacidad? Bueno, la gente que lo está acompañando hasta el momento, hay que recordar que la mayoría son del gobierno del señor Humala, ¿no? Y el señor Humala, en su gestión,
no ha resaltado por ser brillante o por ser una gran gestión en cuanto a gestión, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? O sea, no se le reconoce por eficiente, ¿no? Entonces, hay una situación que esperemos de que sea solamente un tema de estadística, que realmente lo que han planteado respecto al tema de los medicamentos, respecto al tema de la inversión pública y el tema de infraestructura de obras paralizadas, el tema de restringir o hacer más libre el mercado respecto a evitar el tema de concentración de empresas, nos lleva al fin y al cabo a un escenario económico que nos permita crecer de acuerdo a lo que queremos para salir de la pobreza, porque hay que recordar que en el año del Mundial todos estamos concentrados en el fútbol, pero ese año fue justamente el año que la pobreza creció después de más de 10 años. Entonces hay situaciones que realmente se tienen que tener en cuenta para no caer a un escenario que al fin y al cabo le va a terminar pasando factura, no solamente al Ejecutivo, sino al Congreso que viene, ¿no? Porque puede encontrarse ante una situación que ya hay que recordar que ya se destapó pues la caja de Pandora, ¿no? Esperemos nomás que todo se actúe con probidad y con inteligencia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a irnos a una pausa, son las 8:33. Después del corte va a estar con nosotros el ex vicepresidente Omar Chejade, que ha anunciado que vuelve a la política activa, se va a presentar al nuevo Congreso que se elige en enero.